Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre, esta sección sobre genealogía judía de los nombres judíos con Alejandro Rubinstein desde México. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, bueno, estamos ya prácticamente en las vísperas de la fiesta de Purim. Este año se hizo derrogar porque es un año bisiesto y a diferencia de los años gregorianos que en el bisiesto le agregan un día, nosotros, como no podíamos ser menos, agregamos todo un mes. Entonces este Purim está llegando casi al final de marzo, pero bueno, ya iremos recuperando en los próximos años. Y si hay nombres unidos a la fiesta de Purim, son los de sus protagonistas, ¿no? La chica, la heroína Esther y el héroe Mordejai. Efectivamente, Jorge, nada más propicio que hablar de ella en este programa ante la proximidad de la festividad de Purim. Es ella quien nos ofrece la noción de poseer un Shem HaKodesh, un nombre sagrado o especial, y un Shem Kinui, un nombre común. Esta costumbre empieza a ser frecuente a partir del primer exilio babilónico del año 586 antes de la Era Común. Así pues, una misma persona es conocida con dos nombres, Esther y Hadasa. El primero de origen persa y el segundo hebreo. El primero se refiere a una estrella y el segundo a un mirto. El primero ensalza al carácter de la portadora y el segundo a su modestia. Ambos nombres aparecen consignados en el libro de Esther, en el capítulo 2, en el versículo 7. Otro aspecto a considerar es que si bien ambos nombres derivan de la naturaleza, es pertinente hacer notar que Ishtar, la voz original en farsi, anuncia a la diosa de la luna, quien tiene a Mitra como el dios del sol. Es entonces un nombre de contenido teológico y Hadás se sostiene pura y llanamente como un nombre derivado de la naturaleza. En cuanto a su genealogía, Esther fue la hija de Abihail, un descendiente del rey Shaul de la tribu de Benjamín, quien había sido exiliado de Jerusalén junto con el rey Jehoiakim de Yehudá, precisamente por los babilonios seleucidas. La gesta heroica de Esther es ampliamente narrada en el citado libro homónimo y cabe resaltar que es tal su importancia que, conforme lo indica el Talmud, a la llegada del Mesías será esta la única celebración que perdure en el pueblo de Israel, ya que precisamente el tema central de ella es la salvación física ante los ataques del ominoso antisemitismo milenario que infecta hasta nuestros días a la sinrazón de muchas personas. Esther la valiente, la misma que puso su vida en juego en pos de salvar a su pueblo, se tornó en la reina de Persia. De ella nace el rey Darío y a su vez de él proviene Ciro, quien emitió el decreto que permitió la reconstrucción del templo en Jerusalén y el retorno de los judíos a su tierra. Difícilmente podríamos encontrar una mujer con mayores bonos que reconocerle como para salvar del irremediable aniquilamiento que se avisoraba por los oficios del malvado ministro Amán, quien había convencido al rey Asuero, o Jerjes o Artajerjes, según las diversas opiniones, para que aplicase un decreto de exterminio de la judería de Persia y de sus 126 países restantes bajo el dominio imperial. Mujer de una belleza física destacable, también su espíritu gozó de tal cualidad, y ante su iniciativa de unión y constricción, uno de los ayunos del calendario lleva su nombre. De hecho, la celebración de Purim, con música, bebida y alegría, es siempre precedida por el ya comentado ayuno a su nombre. Entre las derivaciones del nombre están las de Sterl, Sterlein, Estere, Esterke, Esti, Estel, Stesie, Sterke, Sterle, Stersi y Stegna, entre muchas otras. En el caso de Hadasa, este nombre deriva en las siguientes voces: en Hadase, Hadaske, Dase, Dasie, Odes,
Odle, Ode, Odke, Odesl, Odeshe, Osie y Odeshken, por citar apenas algunas ocurrencias. Pues bien, el nombre Esther se escribe con la letra Aleph, Samach, Taf y Reish, que en su conjunto valen 661 y que a consecuencia se le pueden aplicar las siguientes frases con el mismo valor numérico. Nitzot Kedusha, esto es algún brillo o resplandor de santificación. Leyemei Orá Vesimcha, para los días en que haya iluminación y alegría. Lealtar, de manera inmediata, como ella actuó. Y finalmente la frase de a mí Israel, mi pueblo Israel, muy adecuadas para su nombre. Adasa, por su parte, se escribe con Hei, Dalet, Samach y nuevamente Hei, lo cual suma 74. Nuevamente vemos entonces, pero en los números, cómo aquel pomposo número de 661 que corresponde a Esther brilla como la luna ante un número discreto, humilde y pudiéramos decir también que modesto, como el 74 de Adasa. Luego entonces, ¿qué frases podemos asociar a este número y a su personalidad? Pues bien, tenemos así, Zo Ahava Gdola, este es el gran cariño, Behesdat Bichvodam, esto es también con las buenas acciones y en su honor. Eloki Eftachbo, voy a confiar en Dios y finalmente Vejaim y la vida. Pero también es interesante decir que el número 74 de la voz Adasa puede ser resumido en dos letras, en la letra Ain y Dalet, que en hebreo se pronuncia Ed y por lo tanto testigo. Aquí se da testimonio entonces de la salvación del pueblo de Israel. Esther, como ya lo hemos expresado, goza de 4 letras en hebreo y cada una de ellas nos indica su base o fundamento creativo en relación a la Kabbalah. Así, Aleph es aire, Samach es fuego, Tav es agua y nuevamente el aire aparece en la Reish. Indudablemente es un nombre que se ensalza por los aires y por lo espiritual. Adasa, a su vez, también goza de 4 letras. Ya las hemos comentado, Hei, Dalet, Samach y nuevamente Hei. Pero en este caso, todas y cada una de ellas son fuego. No hay duda. El viento de Esther avivó la flama de Adasa en una sola persona en esta gesta que concluyó con la salvación del pueblo judío. Bueno, pues si hablamos un poquito también de la popularidad de este nombre, es muy interesante decir que Esther ha sido un nombre judío de práctica judía, porque no es judío desde que está acuñado afuera de Israel y en un idioma ajeno, ya lo hemos dicho, el persa. Sin embargo, a partir de la Reforma Protestante empezó a ser utilizado por otras culturas. En Estados Unidos el nombre se hizo bastante popular, visto que una de las hijas del presidente Grover Cleveland precisamente tenía este nombre, Esther Cleveland. En la actualidad, la popularidad de este nombre es razonablemente baja en muchas partes del mundo. Tiene una tendencia a incrementar en los Países Bajos. En España, francamente, va en decremento. En Inglaterra y en Gales sí va en aumento. Y como ya lo habíamos comentado, en Estados Unidos tuvo una tendencia muy interesante a finales del siglo XIX, producto precisamente de la popularidad que representó el presidente Cleveland y su hija, al grado de que casi un 1% de la población femenina llegó a gozar de este nombre. En la actualidad, la tendencia es muy leve hacia el crecimiento en los Estados Unidos y prácticamente no vemos una tendencia más que, como ya lo hemos comentado, en Inglaterra y en Gales, pero también se llega a dar, aunque de una manera menor, en el caso de Suiza. Este nombre es considerado como un buen nombre, naturalmente femenino, clásico, maduro y formal, correspondiente a las clases altas. Es un nombre natural, pleno, fuerte, refinado, un tanto extraño y claro, también lo llegan a considerar como serio y hasta un poco intelectual.
El nombre de Esther tiene un solo día en el calendario de los países a donde es aplicado, que es el día de 1 de julio. ¿Qué país es el que lo utiliza? Pues ni más ni menos que es Francia. En ese día se celebran a las Esteres. El caso de Adasa, que es el nombre asociado, ya lo hemos dicho, que es el mirto, es un nombre que curiosamente va en incremento únicamente en el uso en Estados Unidos y naturalmente entre la población judía. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues ni más ni menos que hay una mujer que es muy representativa en la política norteamericana, que un poquito más adelante estaremos comentando, y que su nombre ha quedado en la memoria del colectivo. Adasa es un nombre que también es considerado como un buen nombre, definitivamente femenino, clásico, maduro y formal, al igual que Esther, también de clase alta, natural, pleno, fuerte y refinado, un tanto extraño, serio también, y finalmente, al igual que Esther, bastante intelectual. Pues bien, entonces, continuando con este análisis del nombre de Adasa y también de Esther, deberíamos decir que en lo que respecta a mujeres judías famosas con este nombre, se pueden citar a la connotada nadadora y actriz norteamericana Esther Williams, la científica microbióloga Esther Lederberg, la atleta israelí Esther Roth Shahamorov y alguien que por este nombre probablemente nadie la conozca, Josephine Esther Mentzer, que fue mejor conocida como la exitosa empresaria cosmetóloga Estée Lauder. En el caso de Adasa, es de citar, como ya lo habíamos comentado, a la esposa del ex senador y ex candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Joseph Lieberman. Adasa Lieberman es un ejemplo en la sociedad norteamericana y de ahí que la popularidad de este nombre vaya relativamente, pero sí con una tendencia de incremento. Pues bien, ahora iremos con el personaje masculino, Mordejai, el hijo de Yair, también descendiente del rey Saúl, que vivió en Shushan, la capital del imperio persa, y que fue el tío de Esther, a quien apoyó al haber caído ella en orfandad. El bisabuelo de nuestro personaje masculino era Kish, de la tribu de Benjamín, quien al igual que los antecesores de Esther, llegaron a consecuencia de la expulsión en tiempos del rey Joachim de Yehudá. Mordecai o Mardoqueo fue un personaje central en la historia, pues mostró el típico carácter judío de no arredrarse ante la adversidad o la imposición de ridículas y hasta infames encomiendas como la que Hamán le aplicó al exigirle el que se arrodillase o prosternase ante él, sin considerar su puesto de segundo del rey Asuero. Dicha consigna es imposible, pues un judío solo ejerce tal acción frente a Hashem y nunca ante un humano, mucho menos a un sujeto vil como el citado ministro. La ira de Amán provocó que incitara al rey Asuero a que emitiese el decreto exterminador, y el resto de la historia se reduce a constantes juegos de aparente destino que culminan con la salvación del pueblo judío y de la muerte de Amán y de sus hijos. Mordejai no empleaba un segundo nombre, y ello también nos provee importante información onomástica, pues entonces los judíos de la época ya privilegiaban en algunos casos el nombre de personajes babilónicos por encima de los judíos. Así es, Mardoqueo significa seguidor del dios Marduk o deidad de la guerra. Curiosidad de la historia judía es que dos grandes personajes centrales de ella hayan utilizado nombres de dioses babilónicos como un signo de integración. Integración que se vio infructuosa ante la amenaza de Amán el malvado. La gematria de este nombre es Mem igual a 40, Reish igual a 200, Dalet a 4, Haf a 20 y Yod a 10. Por lo tanto, le corresponde el número 274. Y por lo tanto, las siguientes frases. De Hazaká ve Amitzá, con fortaleza y con esfuerzo. Hashem Bahar Bo, Dios lo escogió, Dios lo eligió. Baal Muach Gadol Velev Gadol, una persona con una capacidad intelectual y también con un gran corazón. Y finalmente, Atzalá ve Atzlaja, salvación y suerte, muy apropiados para este nombre.
En función de la Kabbalah, este nombre de 5 letras tiene en la Mem agua, en la Reish aire, en la Dalet fuego, al igual que en la Jaf, y finalmente en la Yod cuenta con tierra. Los 4 elementos, el equilibrio y el temple total, aunque si bien su elemento dominante es el fuego, y de ahí la fiereza con la que en conjunto con su sobrina sobrepusieron el malvado decreto. Las variantes de este apelativo son Mordjai, Mordjai, Morjai, Marjai, Morkai, Mokai, Mordje, Mordje y Morje. Y bueno, también tenemos que tocar el tema de la popularidad. Y Mordejai es un nombre francamente poco popular, salvo en un país. Y ese país es naturalmente que Israel. Y lo que la gente opina del nombre de Mordejai es lo siguiente, que no es un nombre precisamente muy bueno, que sí es masculino y claro, clásico, maduro y formal. No queda muy definido si es de la clase alta o un nombre común, pero sí lo entienden como un nombre con una tendencia más natural y poco pleno, un nombre fuerte y pudiera ser considerado algo tosco, extraño, complejo y hasta algunos lo llegaron a considerar como cómico, pero siempre todos consideraron que era un hombre intelectual. De tal suerte que nuestros personajes han tenido el rasgo de la intelectualidad en unos y en otros. Y bueno, entre los Mordejai famosos es de hacer notar el caso del literato en Yiddish de origen polaco-israelí bajo el nombre Mordejai Tzanin, el tristemente célebre espía y técnico nuclear israelí Mordejai Vanunu, el rabino Mordejai Tzemach Eliyahu, el tercer jefe del Estado Mayor israelí Mordejai Maklev, sin dejar a un lado al comandante de las fuerzas liberacionistas de Jerusalén Oriental en la Guerra de los 6 días, Mordejai Motagur. Esther y Mordejai, un dúo mucho más que dinámico, fundamental, y cuyas valientes acciones confirmaron el contexto del versículo que apenas leyésemos el sábado pasado. Netzach Israel lo yishaker. La eternidad de Israel jamás estará en compromiso. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece que ha sido toda una lección para aprender algo diferente sobre Purim, que se esconde bajo los nombres, porque aparte de todo lo que has mencionado, no olvidemos que las mismas letras de Esther, aparte de venir del nombre de Ishtar, de la estrella Ishtar y de la diosa, también esconde la palabra Seter, el secreto, ¿no? Y algunos dicen que justamente en el rollo de Esther, en esta Megilá Esther, que es el único libro bíblico en que no se menciona a Dios, pues esconde un secreto y hemos avanzado mucho en descifrarlo. Te invito para que volvamos dentro de 2 semanas, ya superada esta fiesta, a encontrarnos aquí en El Buen Nombre. Claro que sí, con todo gusto y un abrazo a todos. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו